Shalom, shalom, esta es la Kal Sayit Kala transmitiendo desde Bogotá, Colombia para todo el mundo. Yo soy la Morá Carolina Rodríguez y hoy vamos a estudiar la Parashá Mishpatim. Como siempre, antes de la lectura de la Torah, hacemos nuestra bendición, ¿cierto? Baruch Adonai Meborak, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baruch Adonai Meborak, Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Padre, te pedimos que esta palabra sea implantada en lo profundo de nuestros corazones y podamos llevarla por obra a nuestra vida. Yule Ratzon y Refebe Gioli, Blefaneja Donai Suri Begoali. Yule Ratzon y Refebe Gioli, Blefaneja Donai Suri Begoali. Yule Ratzon y Refebe Gioli, Blefaneja Donai Suri Begoali. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante ti, Adonai, mi roca y mi redentor. Bueno, nos introducimos por la Parashá Mishpatim. Estamos todavía en el libro de Éxodo, comenzando con el capítulo 21, versículo 1 y terminando con el capítulo 24, versículo 18 de la Haftarah. Estamos leyendo Jeremías, allí tienes tú los pasajes. Del Brit Hadashah estamos leyendo Lucas y el libro de Hebreos. Y hoy vamos a estar estudiando un poco los secretos que nos trae esta Parashá Mishpatim, que significa sentencias. El pueblo de Israel acaba de recibir revelación a nivel nacional con los 10 mandamientos o con las 10 palabras en el Sinaí. Con los 10 mandamientos quedó constituida la nación de Israel y el constituyente fue el Eterno, fue Yahweh. Israel es una teocracia donde el gobernante es el Eterno y ahora Yahweh establece las ordenanzas para guiar el diario vivir del pueblo, que serán adjudicadas por un sistema judicial guiado por las leyes de Yahweh. Bueno, hace 4000 años el creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra desde el Éufrates hasta el Nilo pertenece a los hijos de Israel y el pueblo se encuentra en el monte Sinaí como parte de esa promesa. Y vamos a mirar un poquito, a mirar dónde estaba el pueblo, para dónde estaba ubicado. Nos hace sentido mirar geográficamente la posición y poder entender un poquito al pueblo de Israel, contextualizar un poquito las escrituras. Bueno, hay dos rutas para el monte Sinaí. Una es la ruta tradicional y otra es la ruta verdadera. La ruta tradicional nos dice que el pueblo de Israel salió de la parte alta de Egipto, de la tierra de Gosén, y pasó por allí, por un pedazo de tierra en seco que conectaba a Egipto con el Mediterráneo, y nos ubica en el monte Sinaí en Egipto, como podemos ver aquí en esta crucecita. Y luego nos dicen que el pueblo continúa hacia Canaán. Esa es la ruta tradicional. Y la ruta verdadera nos dice que el pueblo de Egipto salió de la tierra de Gosén, pasó por Sucot y siguió hacia la playa de Nubeiba, donde cruzó el Yansú del Mar Rojo y llegó a la tierra de Arabia Saudita, que ya era parte de Israel, ya no era parte de Egipto, donde se encuentra el monte de Jebel el Labs. Y vamos a mirar por qué hay dos rutas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta situación? Porque vamos a estudiar los hallazgos arqueológicos y científicos encontrados para ubicarnos en esta ruta verdadera. ¿Y por qué decimos que esta es la ruta verdadera? Vamos a mirar en qué nos apoyamos. Har Karkon, en esta cima de montaña en el desierto del Negev, al sur de Israel, que está llena de fragmentos de carbón de un impacto asteroide que formó el cráter Ramón al norte, donde hay miles de piedras. Y cuando la nación de Israel acampó aquí durante sus 40 años de vagar en el desierto, tallaron más de 40,000 petroglifos. ¿Y qué son petroglifos? Son grabados rupestres, son diseños simbólicos grabados en roca, realizados desgastando su capa superficial. A eso se le denomina petroglifo. Ahora,
Este petroglifo de sandalias de los pies es uno de los marcadores de propiedad antiguos de los hijos de Israel, a quienes el Eterno les prometió que todo lugar que pisara la planta de vuestro pie les sería dado como su herencia desde el río Éufrates hasta el gran río Egipto. Y podemos encontrar estos petroglifos que tenemos ahí la imagen en la parte de abajo, en toda la ruta, ¿cierto?, de su caminar hacia la tierra prometida. Esta promesa fue tomada literalmente y los israelitas grabaron las huellas de las sandalias de sus pies en las mismas piedras de la tierra. A su paso, en cada lugar donde se encuentran esos petroglifos de las sandalias de los pies realmente pertenecen a Israel, incluyendo el gran campo de petróleo en Madián, en Arabia Saudita, donde miles de estas huellas grabadas en piedra registran la identidad de los verdaderos dueños de la tierra. Sigamos explorando a ver qué nos dice. Entonces, unidos a esa promesa de que todo lo que pisare la planta de vuestros pies sería vuestro, Israel fue marcando el territorio. Y estos petroglifos son la mayor evidencia de esa marca. En Har Carcón, ¿cierto?, en esa cima de montaña, en ese cráter, encontramos 40.000 petroglifos específicamente de esas sandalias. Ahora, un equipo de científicos y arqueólogos encontró la ruta del éxodo del pueblo de Israel al salir de Egipto, tal como fue registrado en la escritura hebrea hace más de 3.400 años. Una ruta que había sido ignorada por teólogos modernos porque no calzaba con la ruta tradicional, ya que quebrantaba todas las posiciones hechas por el hombre y sostenidas por la iglesia cristiana desde el tiempo de Constantino. La madre de Constantino, Flavia Julia Helena, también conocida como Santa Helena de la Cruz o Helena de Constantinopla, dijo que el monte Sinaí estaba en la península del Sinaí de Egipto, donde se encuentra el monasterio de Santa Catarina, y tienes una foto. Pero Shaul, un judío mesiánico del primer siglo, también conocido como Pablo de Tarso o como el apóstol Pablo, registró que el monte Sinaí está en Arabia, como nos dice Gálatas 4:25, de que declara que el monte Sinaí está en Arabia. La antigua tierra de Madián es donde Moisés había huido de Faraón. Ustedes recuerdan que allí en la tierra de Madián es donde se casa con Séfora, el hijo, la hija del sacerdote de Madián. Entonces, podemos saber que la tierra de Madián estaba en Arabia y no en la península del Sinaí. Ahí ya se nos cae esta ruta tradicional. Esta ruta tradicional que nos la propuso ¿quién? Si nosotros hemos estudiado las escrituras y nos estamos dando cuenta de qué origen viene esta ruta tradicional, y sabemos que el emperador Constantino hizo muchos cambios que nos han traído y nos han desconectado de nuestras raíces, entre esos el día de reposo, que tú puedes investigar por internet, y este ha sido también otro de los cambios donde Constantino metió la mano, y su mamá estableció que el monasterio de Santa Catalina es el lugar del monte Sinaí, pero este lugar queda en Egipto. Luego, si Israel estaba huyendo del faraón y del dominio de Egipto, no podía quedar el monte Sinaí en Egipto, porque si estaba en territorio egipcio, quiere decir que tenía dominio el emperador, el faraón egipcio, y ese dominio debía ser cortado para que ellos ya no sirvieran a ese faraón, sino sirvieran al rey de reyes y señor de señores. Ese dominio fue cortado en el fondo del Yansub, donde el derecho legal de esclavitud que tenía sobre Israel fue cortado. Entonces ya ahí se cae toda esa ruta tradicional, porque no casa con las escrituras, ni con lo que encontramos en las escrituras, ni con el código de esa constitución política que fue dada a Israel, y que encontramos numerosas evidencias que nos apoyan que verdaderamente ellos tenían que salir de la tierra de Egipto. Ahora, siguiendo las evidencias geográficas e históricas del camino trazado por estos científicos,
los llevó a un puente bajo el agua que une la península egipcia a la antigua tierra de Manián en la Arabia Saudita. En esa Arabia Saudita moderna, a lo largo de ese puente se encontraron los restos de los carruajes egipcios esparcidos como restos de un campo de batalla en el fondo del mar de Juncos o Yansub, conocido ahora como el Golfo de Aqaba. Este camino continúa hasta llegar a la tierra de Jebel Elas, el monte Sinaí, en el noroeste de Arabia Saudita. Ahí el campamento antiguo de Israel estaba lleno de escombros domésticos, miles de puntas de flecha y el título permanente de la propiedad de la tierra de Israel, que son los petroglifos de las sandalias de sus pies grabados en piedra. Si nosotros miramos aquí el mapa, la ruta verdadera, saliendo de la tierra de Gosén, pasando por Sucón, no en la península del Sinaí, sino pasando frente a la playa de Nubeiba. Aquí tenemos una imagen un poquito más agrandada de este paso. Este puente subterráneo por donde pasó el pueblo de Israel. Y si no has estudiado y no has visto nuestra Parashá Beshalach, de verdad te invito a que vayas y la busques en nuestro canal de YouTube. La Parashá Beshalach amplía un poquito más esto del lugar específico donde el Eterno ubicó al pueblo de Israel para pasar por el mar en seco, por el Yansub en seco. Y tenemos las evidencias de las fotografías de los hallazgos que se encontraron específicamente en este lugar del paso del pueblo de Israel y de cómo en la profundo de la mar quedaron todos los carruajes egipcios. También nos habla aquí el texto de que en Arabia Saudita, específicamente en Jebel Elas, encontraron los petroglifos y encontraron miles de puntas de flecha y miles de hallazgos que vamos a mirar un poquito más adelante que apoyan esta ruta verdadera hacia Har Sinaí. Entonces podemos empezar a ver cómo nos hace sentido y cómo se apoya el contexto realmente con lo que las escrituras nos dicen. En 1978, un arqueólogo aficionado llamado Ron Wyatt descubrió este antiguo pilar fenicio del periodo del primer templo en la orilla del Yansub, que así se dice en hebreo, o mar de Juncos o mar de las cañas, se traduce. Los ingenieros principales del ejército israelí lo levantaron de la costa y lo pusieron sobre el concreto. Aquí, a través del extenso mar, se encontraba parte de carruajes incrustados en coral y luego fueron documentados con cámaras robóticas submarinas sofisticadas. En la primavera del año 2000, el descubrimiento del lugar del cruce de Israel calza con todos los detalles de registro en las escrituras hebreas. Y aquí podemos ver el pilar encontrado por Ron Wyatt, fotografía que se tomó este arqueólogo, y una imagen recordándonos un poquito los hallazgos de lo que estudiamos en la Parashá Beshalach sobre este increíble hallazgo arqueológico hecho por este arqueólogo Ron Wyatt. Y en su incesante búsqueda de la verdad, a través de este arqueólogo Ron Wyatt, también vamos a encontrar la ruta verdadera hacia Har Sinaí. Entonces, durante varios años, Ron Wyatt intentó obtener una visa para explorar la montaña de Arabia Saudita, conocida como Jebel Elas, como el posible sitio del monte Sinaí bíblico. Luego de diversos intentos, ingresó junto con sus hijos de manera clandestina cruzando el desierto jordáneo y pagó para que lo llevaran hasta la montaña conocida como Jebel Musa o la montaña de Moisés. Al llegar allí, se maravillaron de lo que vieron ahí al pie de la montaña. Dentro de un anillo de un volcán extinto había una llanura gigante llena de residuos domésticos, montones de jarros quebrados como testimonio de una multitud viviendo aquí por un periodo extenso.
piedras para moler quebradas con las que alguna vez transformaron el maná en harina quedaron en el suelo del desierto enterradas, y restos de 12 pilares hechos a mano que Moisés erigió para las 12 tribus de Israel. Ahí tenemos la imagen en la parte de arriba, tanto de las piedras como de los pilares. El campamento era un área enorme que fácilmente podía haber acomodado a 1 millón o más de personas. Se cree que una gran cantidad de rocas colocadas en patrones circulares marcan la ubicación real de las tiendas del campamento del pueblo de Israel. ¡Wow! Nada hay oculto debajo del cielo que el Eterno no saque a la luz. Y la verdad siempre sale a la luz y se apoya en la verdad que es las Escrituras. Y si nosotros miramos la verdad de las Escrituras, encontramos lo impresionante de este hallazgo. Y cómo Ron Wyatt abrió la puerta para que otros científicos llegaran y encontraran y dataran todas las evidencias de que Har Sinaí está ubicado en Arabia Saudita. Los beduinos llamaron a esta montaña Jebel el Abs. Se encuentra allí en marcado contraste con las otras montañas de la zona, con un borde negro en la parte superior. Tú lo puedes ver aquí en la fotografía de abajo. Las escrituras describen el momento en que Moshe ascendió a la cima de la montaña para recibir los 10 mandamientos o las 10 palabras, y el monte Sinaí estaba completamente en humo porque Yahweh descendió sobre él en fuego y su humo subió como el humo de un horno y todo el monte tembló en gran manera. Eso es Éxodo 19:18. Y aquí vemos un poquito la imagen de lo que es la cima de este monte, Jebel el Abs, y vamos a mirar un poquito más de hallazgos y de evidencias, porque realmente yo personalmente estoy convencida que esta es la ruta verdadera y no la ruta propuesta por Helena, la madre de Constantino, allí en este monasterio. Ron Wyatt tomó cantidad de fotografías y luego intentaron regresar a Israel, pero fueron apresados en la frontera, detenidos en una prisión de Arabia, en espera de un juicio bajo cargos de espionaje internacional. Si ellos no eran capaces de probar su inocencia, hubieran sido ejecutados como espías, y después de 76 días de interrogación, un príncipe saudí y 2 arqueólogos de una universidad volaron hasta la prisión para interrogar a la familia Wyatt acerca de su historia, y fue entonces transportado Ron Wyatt a Jebel como guía del príncipe y los arqueólogos en una gira del lugar. Y cuando se le mostró este gigante altar construido de piedras sin labrar, ellos se convencieron que en el altar había más de una docena de petroglifos de la vaca egipcia y dioses usados de la prosperidad como Atón. Esto no era árabe, esto era definitivamente arte egipcio, demostrando dioses egipcios. Los arqueólogos saudíes estaban convencidos de que este era el altar que Israel construyó como para el becerro de oro. Al verificar la autenticidad de su historia, la familia Wyatt fue puesta en libertad. Y aquí vemos un poquito el altar del becerro de oro, la ubicación de Jebel el Abs y los grabados de los petroglifos encontrados en ese altar en específico, en las piedras. Entonces podemos nosotros darnos cuenta cómo realmente el hallazgo de este arqueólogo nos lleva a pensar realmente que la ruta tradicional no es la ruta verdadera, ¿cierto? Inmediatamente, ¿qué hizo el gobierno saudí? Declaró en la montaña el altar y los alrededores del campamento que fuera un sitio arqueológico por el decreto real. El gobierno rodeó la montaña y el altar con una cerca de seguridad y estableció una guardia militar para asegurar el sitio. Luego de este hallazgo, entonces, como vemos aquí en las fotos, la cerca, allí tenemos la vista del altar, pero al fondo se ve el puesto de vigilancia. Yo se lo enmarqué en un círculo rojito. Luego de este importantísimo hallazgo de este arqueólogo, surgieron diversos interesados en profundizar en el hallazgo encontrado por Wyatt, entre ellos Bibi Carpentier, que ahí está la foto a la izquierda,
un investigador independiente de Estocolmo, Suecia, que también hizo parte de la investigación de las ruinas en el fondo del Jiangsu, que es de Suecia, que hizo varios viajes a la montaña y regresó con documentación filmada, así como con artefactos antiguos, pero fue un ingeniero de yacimientos petrolíferos norteamericano asignado a los yacimientos petrolíferos en Arabia Saudita y su esposa, quienes pasaron más de 9 años explorando, fotografiando y recolectando artefactos que nos dan el testimonio más convincente después de casi una década de obtener una evidencia arqueológica del verdadero monte Sinaí. Vamos a mirar quiénes son ellos. Entonces, fue Gene Cadwell, un ingeniero de yacimientos petrolíferos, aquí lo tenemos, y asignado a los yacimientos petrolíferos en Arabia Saudita, y su esposa Penny Cadwell, quienes pasaron más de 9 años explorando y fotografiando y recolectando artefactos de la montaña. Toda su familia vivía en ese lugar, era la familia completa con sus hijos, con sus 2 hijos, y estuvieron casi una década para obtener evidencias arqueológicas del verdadero monte Sinaí. Y son las evidencias de Gene y Penny Cadwell las que le dieron y le mostraron al mundo, cuando ya regresaron de allí a Norteamérica, que realmente el monte Sinaí no está en la península de Sinaí en Egipto, sino aquí en el monte, ¿cierto?, que estamos estudiando, en este monte. Entonces, en Gelás, aquí vemos ese verdadero testimonio. Vamos a seguir mirando. A partir de 1992, Gene y Penny Cadwell vivían y trabajaban en el reino de Arabia Saudita y visitaron la famosa montaña con sus hijos 15 veces. Por coincidencia habían visto un mapa dibujado a mano por Ron Wyatt cuando estaba visitando la playa de Nubeiba, y eso los llevó a la primera de muchas aventuras en la montaña de Dios. Él tenía específicamente ese deseo de conocer la montaña. Fue hasta el lugar donde se decía tradicionalmente que había la montaña, pero se desilusionó al ver que eso no era cierto, que las evidencias no apoyaban absolutamente nada. Siguió en su ruta hacia el lugar donde él iba a trabajar, y por esas cosas que el Aba coloca en el camino, se encontró hospedado en un hotel donde se le fue facilitado un mapa hecho a mano por Ron Wyatt. Era un lugar donde Ron Wyatt se había hospedado, y en ese lugar específico, en ese hotel específico en la playa de Nubeiba, es donde se le facilita este mapa a Gene y Penny Cadwell, que ya venían con ese anhelo de conocer la montaña, y traían en su espíritu ese anhelo, porque el Eterno quería que la verdad saliera a la luz, como siempre. Durante las 15 expediciones a la montaña en la última década, fuimos capaces de cruzar la cerca, ella afirma, y de tomar fotos detalladas para un estudio más profundo. Investigamos los restos de un altar y una multitud de animales que había sido reunida en el área del sacrificio en el desierto que rodea por el sur. Vimos miles de puntas de flechas egipcias, algunas con puntas militares para pelear contra los amalecitas, algunas con puntas de ave para cazar codornices y otras con puntas de flecha para cazar las ovejas salvajes que aún habitan en el desierto. Aquí tenemos las miles de puntas, las miles de lanzas egipcias encontradas en el desierto árabe, los antiguos círculos de rocas que hablábamos hace unos slides atrás, y muchas evidencias, ¿cierto? Exploraron a la roca de 45 pies de altura que se abrió cuando Moisés golpeó con la vara que el canal estaba liso a medida que el agua bajaba para proveer a millones de personas. Tomaron evidencias de la cueva de Elías, donde oró y oyó un susurro, del altar que Moisés construyó después de su victoria sobre los amalecitas, de
Elín, el lugar de 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde Israel se refrescó en su camino al monte Sinaí. Fue un viaje para ver el descubrimiento más emocionante que tiene un gran significado para la nación de Israel en los últimos días, porque da la autenticidad y el sello de los dueños de la tierra, de nuestra tierra, de nuestra heredad, de la heredad de Israel. Y todo esto salió a la luz precisamente para desmentir esa ruta tradicional que a veces nos ciega los ojos, esa verdad que nos han contado a medias. Pero nos las han contado a medias y nosotros no la hemos creído. No hemos ido a verificar las fuentes, no hemos ido a contrastar con la verdad, no hemos ido a mirar. Tú puedes ir por internet a buscar la verdad de las escrituras, cuánto nos han mentido, cuánto nos han engañado, cuántas cosas erróneas aprendimos mal y estamos en un camino volviendo a aprender, y todo el tiempo seguiremos aprendiendo. Dejaremos de aprender cuando estemos en la presencia del Eterno, allí. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a ir aprendiendo y se nos van a quitar las vendas de los ojos para ver la verdad, porque la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces, este hallazgo, el Eterno utilizó a estos arqueólogos, a estos científicos, a estas personas interesadas en la búsqueda de una verdad, para sacar a la luz del mundo esa verdad. Hoy te puede estar utilizando a ti para hablar una verdad, y tú no te puedes callar. Tú tienes que hablarla y decirle al mundo cuál es esa verdad. Porque ciertamente el Eterno está buscando que tú le sirvas, que tú hables su verdad, que tú hables sus palabras, que tú llames al pueblo y lo exhortes a la verdad del Eterno. Ahora, en Éxodo 21:1, empezamos con la parashá. Estas son las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. Ordenanzas o mishpatim, de ahí sale el nombre de esta parashá. ¿Y qué significa mishpatim? Significa juicio, significa castigo, decreto, decisión legal o veredicto, sentencia, reglamentos, manera de proceder basada en la costumbre. Y viene de la raíz de la palabra shafat en hebreo, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar, y el sustantivo de esa palabra es shofet, que es juez. Entonces mishpatim está relacionado con la ley, la justicia, la verdad del Eterno. ¿Cómo puedo realmente juzgar y sopesar el comportamiento del pueblo de Israel? Es a partir de que recibe las ordenanzas, a partir de que recibe los mishpatim, que realmente el Eterno da esas sentencias o esos reglamentos para poder establecer qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada, y que Israel lo tenga muy claro. Y esta frase que dice, estas son las ordenanzas, que es la primera palabra hebrea en esta parashá, es Bel Ele, que se traduce mejor como y estas son. Y estas son. El término Be-Ele conecta y amarra el pasaje anterior a las ordenanzas que se disponen en esta porción. Se añade a los 10 mandamientos dados en el Sinaí. El contexto para interpretar y estudiar esta parashá acaba de ser dada en los 10 mandamientos o las 10 palabras. Juntos componen un cuerpo jurídico. Los mishpatim le dan definición y perfil a lo que es bueno y malo conforme a los ojos de Yahweh, no a los nuestros, a los del Eterno, que es lo que nos importa, agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Torah es para aquellos que están en pacto con Yahweh. No se puede forzar a nadie a seguir la Torah, pues fue de forma voluntaria que el pueblo determinó entrar en pacto. Además, los mishpatim son dados al pueblo ya redimido. Mishpatim viene no para la salvación, sino desde la salvación. Cuando el pueblo es redimido, es sacado de esclavitud de Egipto, Él les es dado los mishpatim. Ahora, los mishpatim que siguen son la aplicación práctica de los principios establecidos en los 10 mandamientos, que provocan, primero, una bendición y una protección para nuestras vidas, y segundo, testifican del Creador. Dan testimonio del Creador del cielo y de la tierra. Los 10 mandamientos entonces han sido dados al pueblo y son la base de toda la Torah.
La Torá es la constitución del pueblo de Israel, dada por Yahweh mismo, y el pueblo de forma voluntaria los aceptó y dijeron, haremos todo lo que Yahweh nos mande, y así entraron en pacto o ketubá, que es un pacto de compromiso matrimonial con el Eterno. Ahora, nosotros, al aceptar a Yeshua y ser injertados en Israel, tenemos el más importante llamado de revelar al Padre. Pero, ¿y cómo lo hacemos? Por nuestro testimonio. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo tratamos a los demás? Por el fruto del Ruach. Por los frutos los conoceréis, dijo Yeshua. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto de verdad o de mentira estás dando? ¿Cuál es tu verdadero fruto? Y por ese fruto es que realmente te van a conocer. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por tus obras, ¿glorifican al Padre o no lo glorifican? ¿Enaltecen al Padre o no lo enaltecen? Por tus obras, tú das el testimonio de quién es tu Dios y a quién le sirves. Luego, ¿cómo estás haciendo quedar al Rey? ¿Cómo estamos haciendo quedar al Rey? Delante de los hombres. Estamos haciendo que glorifiquen su nombre y lo enaltezcan y lo pongan en honra. O por el contrario, es para pensar. Los rabinos han clasificado las instrucciones de acuerdo a su función. Los misbot son todos los 613 que hay en la Torá de Moshe, y hay 3 tipos de misbot porque son 613 ordenamientos que subyacen de los 10. Lo primero es sedot, testimonios. Estos mandamientos son los que testifican del Eterno y su pueblo, y viene de la raíz ed, que significa testigo, y son marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mesusa, las fiestas, el Shabbat, los sisí, los tefilín son marcas distintivas, identifican al pueblo de Israel. Los juquín o estatutos son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación, tales como la purificación por medio de la ceniza de la vaca roja. Los mishpatín o las ordenanzas son los mandamientos de carácter social, o sea, tienen que ver con tu relación con tu prójimo, que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel y tienen que ver con el prójimo, tales como no matar, no robar y pagar los sueldos a tiempo. Ahora, esta parashá cubre 53 mandamientos, 30 negativos y 23 positivos. Los mishpatín son leyes basadas en juicios que tienen que ver con las cortes de justicia o con el Beit Din. Yahweh, nuestro Elohim, es nuestro Dios justo, y en esta parashá vemos su justicia y su bondad manifestada en todos los asuntos que les da como ordenanzas para regular el comportamiento con el prójimo. Ahora, los israelitas no podían ofender, dañar ni avergonzar a nadie, pues debían manifestar la misericordia y la justicia del Padre. Adonai busca que respetemos la dignidad humana en cualquier situación y proteger al débil. Eso es importante. Justicia y bondad. No es todo lo que tú sepas, es todo lo que tú vives y cómo lo vives con el otro. Es como tú respetas la dignidad, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar, que puede que no sea la misma tuya. Pero respetas la dignidad de la persona por encima de todo. Y proteges al débil. Yahweh le impone a su pueblo un deber especial de no afligir y de velar por el bienestar de. Y vamos a mirar especialmente de quién. Extranjeros, que no tienen la protección de su nación. Gente que está extranjera en un país extraño y no tiene los mismos derechos que un nacional. Las viudas, gente que no tiene la protección de su marido. Y aquí aplica también, ¿cierto?, a muchas mujeres que quizás no se le ha muerto el marido, pero es como si estuviera muerto, porque ni oye, ni ve, ni entiende. Entonces prácticamente tú estás viuda. Ese hombre no ejecutó su labor de sacerdocio, ese hombre abortó su labor de sacerdocio, no quiso asumir su sacerdocio frente a sus hijos, y tú estás sola. Los huérfanos que no tienen la protección de sus padres, sea de uno de sus padres o dos de sus padres,
Aquí también entran los hijos de padres y madres solteras, los pobres que no tienen la protección que los medios económicos pueden dar, la gente de menos recursos, la gente que no tiene las posibilidades. Ellos deben ser protegidos, ellos deben ser ayudados. Este es exactamente lo que dice Yahweh del deber especial de no afligir y de velar por el bienestar de todos ellos. ¿Estamos velando por el bienestar de ellos? Porque realmente eso es justicia y bondad. Cuando tú vives en obediencia a los mandamientos, debes también cumplir esta partecita. Yahweh nivela la situación de estos exigiendo a sus hijos que cuiden de ellos. Nos corresponde a cada israelita cuidar de los más desvalidos. Es una obligación que tenemos en el ámbito individual y como nación. Qué importante, como pueblo del Eterno, nos corresponde velar por ellos. Bien importante, que no se nos olvide, pueblo del Eterno, que debemos velar por ellos. Porque sin duda alguna tienen un nivel de desprotección frente a otro que sí posee todas las condiciones normales de una familia. El propósito de las leyes o instrucciones es señalar lo que es pecado para hacer volver nuestros corazones al Eterno y así poder ser restaurados. Cuando tú no sabes qué es pecado, cuando tú no sabes qué le desagrada, pues entonces tú piensas que estás muy bien. Así como los pecadores necesitan ser restaurados para con Dios, el criminal necesita ser restaurado para con su víctima. Su víctima es el representante y símbolo de Dios, pues todo pecado y todo crimen es en última instancia un ataque contra el Dios mismo. Esta es la razón por la cual la ley bíblica requiere al criminal que haga restitución a su víctima. Qué importante. No es solo pedir perdón, es hacer restitución. Ahora, ojo por ojo, la ley del talión, Éxodo 21:22 dice: si algunos riñeren e hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Éxodo 21:23, mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. Entonces, aquí encontramos algo que nosotros conocemos como ojo por ojo, la ley del talión. Y vamos a mirar en qué consiste. Éxodo 21:24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces dice, pagarás, que es la palabra natán en hebreo, que significa dar, fijar, otorgar, poner precio, recompensa, sustituir, servir, vengar. ¿Y eso qué quiere decir? Que debe restituir, que debe recompensar. Aquí no es algo literal de arrancar ojos o mutilar, no. A lo que se refiere aquí es que se debe ver el caso en una corte judicial y el juez debe establecer la recompensa que debe recibir la persona por el delito que recibió. De acuerdo a la severidad del crimen sería la recompensa recibida. Ahora, no juzgues para que no seas juzgado, porque la forma que juzgas a otros serás juzgado y con la misma medida con que mides a otros serás medido. Eso es Mateo 7:1-2. Es el mismo principio de medida justa. Entonces nosotros los hijos de Yahweh venimos obligados a aplicar estos mishpatim en nuestra vida diaria. Es decir, que en la medida en que tú no hagas daño, a ti no te hacen daño. Que en la medida que tú no juzgues, no te pones en el ojo para ser juzgado también. Entonces yo tengo que aplicar esa restitución. Yo tengo que aplicar esa medida. La medida que yo quiero conmigo la tengo que aplicar también con el otro. Cuando somos los ofensores, paguemos la justa medida aún en el contexto de nuestras relaciones personales fuera del tribunal, porque es la medida de restitución que establece la Torá. Si causamos daño a otros, procuremos restituirlo proporcionalmente. Si tú has causado daño, debes restituir, porque si tú no restituyes, los canales por donde fluye la bendición a tu vida están cerrados.
Sí, están cerrados. Así es. Porque restitución hace parte del proceso de Teshuvá. Eso nunca te lo dijeron. De perdón. De restauración. Total. Y eso es lo que queremos, una restauración total. Éxodo 22:1, vamos a mirar la restitución. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere herida, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. ¿De qué está hablando aquí? Que cuando tú hurtas, cuando tú robas, cuando tú tomas, ¿cierto? Y eres encontrado, entonces debes hacer una completa restitución. Y si no tienes con qué, con tu propia vida pagabas. Si fuera hallado en el hurto en la mano vivo, sea buey o asno, pagará el doble. Tenía que restituir el doble cuando era hallado en evidencia. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego al quemar espinos, quemaré mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Siempre la Torá se encarga de hacer restitución. A nosotros fue los únicos que no se nos enseñó que nos tocaba hacer restitución. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el hombre fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado de los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraudes, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los condenará pagará el doble a su prójimo. Siempre había restitución del agraviado, como tú puedes ver. Levítico 6:4 nos dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le comendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. No era solamente que tú levantes una falsa calumnia contra alguien, no. Es que tú tenías que restituir. Es que tú tenías que añadir un beneficio por esa falta cometida. Y ahí completas el proceso de Teshuvá y abres tus canales de bendición para que fluya hacia ti la bendición sin ninguna restricción. Ahora, restitución, vamos a mirar esa palabrita en el Strong 7999, que es Shalán, que es estar seguro en mente, cuerpo o estado completo, reciprocar, castigar, cumplir, devolver, pagar el daño, hacer paz, próspero y recompensa. ¡Wow! ¿Shalán tiene que ver con todo eso? Sí. Reciprocidad. Porque la Torá se rige por reciprocidad. Devolver, pagar, hacer paz, próspero, recompensar. Ahora, restitución es la compensación o indemnización por daños causados. La ley exigía devolver el doble de lo que se había robado. Siempre se provee para restituir lo quitado al prójimo con creces o intereses por casos de injusticias, robos o de pérdida de bienes de forma injusta. Siempre habría restitución con creces, porque el Eterno siempre restituye con creces. Luego nosotros como representantes aquí en la tierra también lo tenemos que hacer. Un ejemplo actual, te prestaron tu carro y tú chocaste. Por la Torá debes responder, arreglarlo, aunque te hayan chocado a ti, tú eres el responsable. Tú te haces cargo de arreglarlo y
de devolverlo como te lo prestaron. Por la Torá, si a alguien le hacían daño, debía ser recompensado con intereses y recibir el doble. Eso se determina en los tribunales de justicia y la única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo o se endeudó y no tiene con qué pagar para restituir el robo o la deuda. Entonces el tribunal, el Beit Din, tiene la obligación de venderle como siervo por el valor de su robo. Impresionante. La rehabilitación del criminal en el sistema judicial de Yahweh viene por vía de la restitución, de recompensar al agraviado por parte del ladrón o del criminal. No es como en nuestro sistema de justicia, que realmente tiene muy poco de restitución y más de castigo. Al mismo tiempo, al hacer restitución económica, restaura el criminal de manera legal y psicológica. Entonces, era la restitución económica, la restitución legal y la restitución psicológica. Él sabe que ha pagado su deuda, no solo a la sociedad, sino también a su víctima. Y esto hará que la carga de la culpa que viene por el pecado sea removida. Es similar a lo que el pecador experimenta cuando acepta el pago de Yeshua por sus pecados en el Calvario. Se le provee un nuevo comienzo. El Midrash dice, se debe hacer restitución o recompensar por Nesé, causar daño físico, Sa'ar, causar dolor, Ripuy, los gastos médicos, Shevet, la ausencia del trabajo, o Boshet, la humillación. Mira todo lo que contempla la Torah. Y opera lo mismo cuando tú aceptas a Yeshua. Aceptaste a Yeshua. Experimentas, ¿cierto? Un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo eres una nueva criatura. Está comenzando a gestarse un nuevo ser dentro de ti. Esa nueva criatura que está naciendo y que entrará en un proceso de crecimiento, porque no es automático que uno cambie, porque todo es un proceso, tiene que empezar a hacer restitución. Ya fue perdonado, ya fue absolvido, ya la culpa fue quitada, pero ahora yo debo arreglar lo que hice mal. Si causé daño físico, si causé dolor, si causé humillación, yo debo ir y hacer restitución a donde yo causé el daño. A mí me perdonan, sí, pero yo tengo que ser consciente que todos mis actos trajeron consecuencias y yo debo bregar con esas consecuencias, lidiar con ellas. La restauración de la paz entre el criminal y la víctima es cumplida cuando paga la doble restitución a la víctima. Una vez que se ha hecho este pago a la víctima, no tiene ningún derecho legal adicional en contra del criminal. El asunto está legalmente arreglado. Legalmente arreglado. Esa palabrita no se nos enseñó. Nosotros llegamos, fuimos perdonados, fuimos absueltos, pero legalmente no arreglamos la situación. Y muchas veces tenemos cosas pendientes que tenemos que arreglar para que no haya ningún derecho legal adicional en contra, que esté impidiendo que tu bendición fluya hacia ti. Cualquier intento por parte de la víctima de extraerle cualquier cosa o cualquier otra cosa al criminal es ilegítimo. ¿Tú ves lo que eso significa? Cualquier otro intento, ¿cierto?, de extraer cualquier otra cosa al criminal es ilegítimo. Ya no es legítimo, ya no tiene derecho. El derecho le fue quitado, porque ya pagó sus culpas y ya hizo una restitución total. Esta es la base legal de la restauración del criminal para con la sociedad. La restitución es buena para la víctima, buena para el criminal y buena para la sociedad. Cuando la ley se ejecuta fielmente, las personas justas se sienten seguras. Eso pasará realmente en el milenio. Baruch Hashem. No solo se necesita el doble restitución a la víctima, sino que también se necesita el arrepentimiento delante del Eterno. Se enseña mucho sobre Teshuvá, sobre arrepentimiento y retornar al Padre, perdón de pecados, pero no se habla de la restitución
para poder ser completamente restaurados. Porque la restitución es una parte importante en la restauración de tu vida. Porque ahí quitas el derecho legal. Ya es ilegítimo lo que te vayan a hacer. Entonces, la Biblia enseña la necesidad de arrepentimiento, restitución y restauración. Cuando tú ya has entrado por el arrepentimiento y ya se te ha perdonado, ahora el paso siguiente es restitución. Si tú no has hecho restitución, ahí está la tranca en tu asunto. Eso impide que tú veas la gloria de Hashem. Debes hacer restitución y luego vendrá la restauración total. Qué tremenda es la Torá, ¿no? Hay que restituir en la medida en que sea posible al afectado por nuestra transgresión. No basta con pedir perdón a Yahweh por nuestra ofensa. Ese es el primer pasito. Siempre que sea posible, venimos llamados por la Torá a restablecer el orden con nuestro hermano, a restituir con intereses lo que tomamos que no nos pertenecía, y a eso se refiere solamente, eso no se refiere solamente a cosas materiales. La restitución es parte de un verdadero arrepentimiento. Es arreglar lo que hicimos mal. No solamente en la parte material, en todo, en las relaciones, las personas a las que herimos, la forma como afectamos, si calumniamos, si humillamos. Todo requiere una restitución. Todo comportamiento por parte nuestro, cuando no teníamos al Eterno en nuestro corazón y actuábamos como animalitos, por instintos. Ahora que ya tenemos la verdad de la Torá y el Eterno nos está trayendo esta verdad a través de esta parashá, restitución. Mira lo que estudiamos al principio. El Eterno trajo la restitución de una verdad que estaba oculta, porque nada puede quedar oculto. A veces estamos mirando y echándole la culpa a los demás cuando el único culpable soy yo, y tengo que asumir mi responsabilidad y hacer lo que debo hacer. Quizás eso es lo que necesites en este momento, hacer restitución. Vamos a mirar este ejemplo, el ejemplo de Zaqueo. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Miremos las palabras de Yeshua y analicemos un poquito. Hoy ha venido la salvación a esta casa, pero es que salvación no es solamente mi alma. Yo necesito redención en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida la redención debe ser evidenciada, palpada, mirada, observada, experimentada. ¿Y qué es lo que está diciendo Zaqueo? Que da los bienes a los pobres, pero que si en algo ha defraudado, se lo devuelve cuadruplicado. ¿En qué has defraudado que no has devuelto cuadruplicado? Analízate, chequea eso. Mira esas áreas que quizás por ahí es por donde tienes obstruido los canales por donde fluye la bendición a tu vida. Y tú le estás echando la culpa al oponente todo el tiempo. ¿Qué fue que me hizo? ¿Qué fue que esto? ¿Qué fue que aquello? No. Chequéate. Examina tu corazón. Y mira dónde no has hecho restitución y dónde la tienes que hacer. Ahora, los pasos de una teshuva completa son de un arrepentimiento verdadero y genuino, y la palabra teshuva es retornar al Eterno, con un arrepentimiento genuino, con un dolor en el corazón. Lo primero son reconocimiento de pecado. Reconozco que hice mal.
Luego viene ese sentimiento de pesar que experimentamos cuando defraudamos a alguien, cuando sabemos que metimos la pata. Confesión abierta a Yahweh y a los hombres. Entonces confieso al Eterno mi pecado, porque ¿qué dice el salmista? Mientras callé, mientras enmudecí, me enfermé. Eso es lo que dice el salmista. Te enfermaste de alma y cuerpo. Ahora, petición de perdón a Yahweh y a los hombres. Mira que dice a Yahweh y a los hombres. Tienes que pedir perdón, ve y pide perdón. Tienes que confesar que hiciste mal y reconocer una falta delante de Yahweh, pero también delante de los hombres, ve y hazlo. Ahora viene la determinación del cambio. ¿Y cuál es la evidencia de ese cambio? ¿Cuál es tu evidencia? La restitución del daño. La restitución del daño le dice al Eterno que realmente todo este proceso pasó por tu corazón y no fue que un día lloraste y se te salieron unas cuantas lagrimitas y ya pasó, pero dejaste eso así. No, el proceso va completo. Va completo. Si lo dejaste a medias, retómalo. Y luego viene sedaká y obras de justicia. Quizás hiciste un daño a una persona que ya no está y ya no puedes hacer nada para revertirlo. Ya no está en tu atmósfera o ya no está en tu vida, etcétera, etcétera, y te queda imposible. Ya sabes que de todas formas tienes que hacer restitución. Entonces habla con tu eterno Elohim y dile: Padre, yo hice daño a una viuda. Esa viuda ya no está, no tengo cómo. Entonces yo busco una viuda y yo restituyo. Yo busco un huérfano, yo busco un extranjero, ya la Torah nos dice. Y yo restituyo. Hago una obra de justicia y la hago en nombre de esta falta que yo cometí, porque estoy restituyendo, haciendo esas obras de justicia. Lo que antes había hecho mal, como decía Zaqueo, ahora 4 veces lo recompenso. Y lo haces. En el caso de un asesinato o de una muerte accidental, que parece como que pudo haber sido un asesinato donde la víctima no puede llevar a cabo el juicio, el Antiguo Testamento especificaba que el pariente masculino más cercano a la víctima, el Goel, es decir, el redentor y devengador de la sangre, debía llevar a cabo el proceso, ya sea directamente matando al sospechoso en el camino o en la corte. Ahí tenemos una enseñanza grande que es el pariente redentor. Que nosotros tenemos un pariente redentor grandísimo, Yeshua, nuestro pariente redentor, de la ciudad de refugio a la que el sospechoso se había dirigido. Espera, retomamos acá. O en la corte de la ciudad de refugio a la que el sospechoso se había dirigido. O fuera de los muros de la ciudad si el sospechoso abandonaba la protección de la ciudad, que la ciudad ofrecía, porque habían ciudades de refugio para este tipo de personas que cometían esas faltas. Y si la persona llegaba a la ciudad de refugio, entonces allí, en el Tribunal de Justicia, se hacía el juicio y se determinaba cómo iba a pagar su agravio. Si no había sospechoso conocido, entonces Dios se convertía en el Goel que procesaría la ciudad más cercana al lugar donde se sospecha ocurrió el asesinato. ¿Quién se encargaba del asunto? El asunto no quedaba al aire. ¿Quién se encargaba? El Eterno mismo. Él se encargaba de ser el Goel, el pariente redentor. ¡Wow! ¡Qué profundo secreto hay relacionado con Yeshua! ¡Qué tremendo! Se requería que los ancianos de la ciudad más cercana, no los sacerdotes, sacrificaran una becerra, lavaran sus manos sobre su cuerpo y anunciaron: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Sé misericordioso, oh Dios, para con tu pueblo Israel, a quienes has redimido, y no haya sangre inocente sobre tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Este era un sacrificio que hacía la ciudad más cercana para que no viniera un juicio sobre aquellos que tenían las manos inocentes. Los sacerdotes se acercaban para bendecir a los ancianos, pero ellos mismos no llevaban a cabo el sacrificio. Lo hacían los ancianos. El hombre que tenía más años dentro del campamento, el más viejo, el más sabio,
el más experimentado, el que ya sabe, porque ya ha vivido una temporada, y ya sabe cuáles son las consecuencias de los actos y ha visto pasar de todo frente a sus ojos. Ese era el encargado de ofrecer el sacrificio y de decir: perdona a estos porque no saben lo que hacen, Padre. Perdona porque no lo saben. Sé misericordioso para con tu pueblo, a quienes has redimido. La imagen de los magistrados civiles lavando sus manos sobre el animal sacrificial fue lo que intentó hacer Poncio Pilato. Escapar de la responsabilidad personal del asesinato de Yeshua autorizado por la comunidad. Sin embargo, a diferencia de los ancianos en Israel, él sabía que era inocente y quién era el responsable por el asesinato. Así es. Yeshua es nuestro Goel, nuestro pariente redentor. Pagó el precio por nuestro rescate y como representante legal del Eterno traerá el juicio contra la humanidad. La sangre clama al Eterno. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen del Eterno es hecho el hombre. La sangre de Yeshua clama mejor que la de Abel, nos dice la Torá. Al matar a un ser humano es un atentado contra el Eterno, pues los hombres son hechos a la imagen del Eterno. La esencia divina habita dentro de nosotros. Esta es la base de la pena capital por un asesinato. Por lo tanto, Dios se convierte en el vengador de la sangre, en el Goel, de la víctima en los casos de asesinatos no resueltos, y él amenaza a la comunidad que se rehúsa a reconocer que se ha cometido un crimen importante en su contra. ¡Qué tremendo! Él se encarga de todos los juicios. Los ancianos tenían que reconocer ritualmente que Dios es la víctima final de todo crimen, especialmente del asesinato, y por lo tanto se le debe a él la restitución, y por eso se hacía el sacrificio. El pago de la restitución era un sacrificio, y esto era la base legal para restaurar la paz entre la comunidad local y Dios. ¿Se te hace sentido algo con Yeshua? Así es. Los hombres quebrantaban la ley de Dios para expresar su propia autonomía como legisladores e intérpretes de la ley. La restitución, entonces, es una manera de restaurar la integridad de la víctima. Reduce la probabilidad de intentos privados de venganza, o sea, que vengan situaciones adversas a llamarte a cuentas. Es una manera de tratar con la culpa y en este sentido restaura la integridad de la persona criminal o la persona que hizo el daño. Entonces mira lo que tenemos aquí detrás de la restitución. Restaura la integridad de tu vasija, de tu templo. Pero aparte de eso, ¿cierto? Reduce la probabilidad de intentos privados de venganza. El vengador no puede venir si tú haces restitución, a ejercer venganza. Qué tremendo, ¿cierto? Muchas veces estamos siendo víctimas de situaciones porque no hemos restituido. Y esas situaciones vinieron para traer una justicia que nosotros no quisimos dar. El caso de David, en la historia de Israel, vemos repetirse arrepentimiento, restitución y restauración. Vamos a mirar. Este proceso es ilustrado en el ejemplo de adulterio de David y el asesinato de Urías elitita. David se arrepiente en 2 Samuel 12:13. David dijo a Natán: he pecado contra Yahweh. Y Natán dijo a David: Yahweh también ha quitado tu pecado, tú no morirás. Pero el niño murió. El primer hijo que tuvo con Bathsheba murió. Y lo mismo ocurrió a 3 de sus hijos adultos: Amón, Absalón y Adonías, haciendo de este modo una cuádruple restitución sobre la base de 4 vidas por una. La restitución cuádruple era el pago reperido por matar un cordero, un inocente. Ahora, Natán el profeta había usado la analogía de la cordera muerta en su confrontación con David. David reconoce que el culpable era digno de muerte. Por tanto, David no podía escaparse de hacer el pago de restitución cuádruple al sentido de justicia del Eterno. El adulterio y el asesinato son ambos crímenes capitales en la Torá, en la Biblia. David y Bathsheba
fueron restaurados en su matrimonio, de lo cual Dios testificó públicamente por el nacimiento de Salomón, quien se convirtió en el heredero legítimo del trono de David. Ahí ya hubo una restitución y restauración total. Éxodo 22:25 nos dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, extorsionista, eso es lo que quiere decir, ni le impondrás usura. Y usura es nashak en el hebreo, que es oprimir o morder como una serpiente. Tú no vas a morder como una serpiente, no. Esa no es la actitud que el Eterno quiere de ti. De ti, pueblo del Eterno. Tú le prestas al pobre y tú no puedes actuar como un logrero cuando tú sabes que realmente ese pobre no tiene con qué pagar. O sea, tú no muerdes al hermano, especialmente cuando te necesita. Cuando necesita de tu ayuda, cuando es verdaderamente que necesita de tu ayuda. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿ya sabes qué es? ¿No recuerdas? Aquí te lo recuerdo. Nashak. Si nashak, unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu, andad en la obediencia a la Torá. Nashak, no comas a tu prójimo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, el deseo de la carne es desobedecer la Torá todo el tiempo. Todo el tiempo ir en contra a la voluntad divina, a la voluntad del Eterno. El arrepentimiento, la restitución y la restauración son conceptos fundamentales dentro de la Torá y las vemos cíclicamente una y otra vez dentro de la Torá. Yeshua pagó el precio para nuestra aflicción. Eso es Romanos 8:1. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach, Yeshua. Nosotros tenemos que hacer teshuvá, y esa teshuvá que incluye el arrepentimiento, que ya vimos todos los pasos, ¿cierto? Incluye la restitución del agraviado. Ahora, el juicio eterno es la venganza legítima de Dios sobre todos aquellos que no han hecho restitución. Entonces seremos restaurados. Somos restaurados. Entonces, nosotros no queremos juicio sobre nosotros, no. Nosotros ya entendimos por la Torá que yo debo restituir y yo tengo que restituir el daño causado. El código Hammurabi, el cual era la ley común en Canaán durante los días de Moshe, que vamos a mirarlo porque nos hace sentido cuando estudiamos las leyes del contexto cultural donde el pueblo de Israel vivía. Si un hombre ha robado buey, oveja, o asno, o cerdo, o barco, ya sea del templo o del palacio, pagará 30 veces. Si es de un hombre pobre, pagará 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué pagar, será condenado a muerte. La Torá muestra mucha más misericordia que el código Hammurabi hacia el ladrón que la ley Hammurabi. Discrimina favoreciendo al rico. Mira qué justo es nuestro eterno Elohim. ¿Qué pasa cuando nosotros, hijos del Eterno, somos los agraviados? Mateo 5, 38, 48. Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres: ojo por ojo y diente por diente, pero yo se los digo que no se resistan contra el que les hace mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te pegue en la izquierda, y también, y al que quiera ponerte un pleito por tu camisa, deja que se lleve el saco también. Y si un soldado te obliga a cargar su mochila por 1 milla, cárgala por 2. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, préstaselo. Ustedes han dicho lo que fue dicho a nuestros padres: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen, entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo. Es decir, quien me hace justicia es el Eterno. Mis actuaciones siempre deberán ser transparentes, porque delante de Él yo doy testimonio. El hecho de que a mí me agravien no me da la autoridad para tomar la justicia por mis manos. No. El hecho de que a mí me agravien quiere decir que si a mí me ofenden, que si a mí me hacen daño, eso no me da a mí la excusa para infringir la Torá.
Yo tengo que tener muy claro que en mi comportamiento yo debo dar cuenta del Eterno al que sirvo. Porque mi comportamiento el Rey lo está viendo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que mi comportamiento siempre debe honrar el nombre de Yahweh y enaltecerlo y ponerlo en alto. Que nunca digan de mi comportamiento que, ese es el Dios al que sirve y tiene al creador del cielo y de la tierra. No, al contrario. Que mi comportamiento sea sin tacha, sea sin arruga, para que por mi testimonio muchos lleguen a conocerle. Y la justicia vendrá de parte del Eterno. Yo actúo transparentemente y correctamente porque el Eterno me está viendo. Ahora, la justicia siempre viene de parte del Eterno porque Él es nuestro Goel. Pues Él hace brillar el sol sobre buena y mala gente por igual. Y Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuesto hacen eso, y si son amables solo con sus amigos, están haciendo algo fuera del ordinario. Hasta los goyín hacen eso. Así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. La Torá nos da el derecho a que si alguien nos agravia, debe restituirnos. Pero aunque tengamos ese derecho, Yeshua nos enseña que es mejor olvidarnos de nuestro derecho y darle una lección de amor al ofensor con una actitud distinta a la que esa persona tiene hacia nosotros. En este caso, Dios mismo será el que restituya. Es decir, hay un derecho al que tú tienes legalmente. ¿Quién te va a pagar ese derecho? El Eterno. No va a ser la persona, va a ser el mismo Rey. El mismo Rey es quien va a pagar ese derecho. Tú simplemente vas a ir delante del Eterno y Padre, tú eres quien me hace restitución, tú eres quien me hace justicia, tú eres quien venga, me afrenta. Y tú pagas mejor que los hombres. Tus sentimientos por otros no deben determinar el buen o mal comportamiento hacia ellos. Hay principios de justicia los cuales deben observarse por encima de nuestros sentimientos. Romanos 13:7 dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que te impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Si difamaste a tu hermano, rectifica y aclara el asunto. No basta con pedir perdón a Dios y al hermano. Rectifica, aclara la difamación, la calumnia que hiciste contra tu hermano, porque eso hace parte de la restitución. Romanos 13:8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La aplicación espiritual de la restitución. Cualquier pérdida que hayamos tenido puede ser restituida si clamamos por la justicia divina. Cualquier pérdida que tú hayas tenido. Clama por esa justicia divina, porque Él te va a hacer justicia. Él va a hacer justicia en tu asunto. Él va a tomar el asunto en sus manos y 4 veces te va a devolver y te va a restituir. ¿Qué consecuencias hay de no hacer restitución? Vamos a mirar. Acarrea ruina y despojo, eso es Habacuc 2:8-9. Se acarrea destrucción espiritual, emocional, moral y física, eso es Zacarías 5:3 y Nahum 2:13. Hay insatisfacción, hay estancamiento espiritual, no hay paz, hay ansiedad, hay insomnio y conlleva juicios del Eterno. Mira todo lo que implica no hacer restitución. Y si estás experimentando alguna de estas cosas, es hora de que pienses en hacer restitución. Ahora, hacer restitución cuando te compete hacer restitución. Si tú eres el agraviado, tampoco te vas a quedar ahí para que te maltraten y te pasen por encima. No, tampoco. Tú simplemente no tomas la justicia en tus manos, pero tú tomas distancia. Tomas distancia porque eres sabio y eres prudente. Y sabes perfectamente que cualquier ser humano no tolera un maltrato, el mismo maltrato, por mucho tiempo. Entonces, tienes que saber que
ya te hicieron el daño, saca a esa persona de tu atmósfera, sácala de tu entorno o sal tú del entorno de ella y simplemente ya sabes qué hay en el corazón de esa persona. Deja que el Eterno se encargue y tú simplemente sigue tu camino exaltando a tu rey. Bendiciones y guardamos los mishpatim. Dice Ezequiel 33:15, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Mira qué tremenda es la restitución. No se le recordará. No habrá nada en contra, sino que vivirá tranquilo. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Mas allá voy vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Si tú haces restitución, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo tu pueblo donde entres y te daré la servir de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eché fuera del Ebeo, el cananeo y el eteo de delante de ti. Y Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros, y tendrás shalom y te sentirás seguro. La restitución es parte importantísima del proceso de Teshuvá. No la puedes sacar porque es la que permite que tú veas una restauración en todas las áreas de tu vida. Y la necesitamos, vaya que la necesitamos en muchas áreas de nuestra vida. Si dejaste el camino a la mitad, es hora de que lo emprendas. Y ahí hemos terminado el estudio de nuestra parashá. Vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torá. Barú Adonai Ameborak, bendigan a Yahweh el que es bendito. Barú Adonai Ameborak Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Barú Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu et Torato. Barú Ata Adonai Noten HaTorah, bendito eres tú Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tu Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Y la bendición sacerdotal arónica, Yesimeja Elohim, que Efraín, Bajimanashet, Yesime Elohim, que Sara, Ribka, Rachel, Belea, que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, Lleva Bereja Yahweh, Beishmereja, Yael Yahweh, Panadeleja, Bijuneca, Yisa Yahweh, Panadeleja, Bellasenleja Shalom, que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su favor, que Yahweh dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Besamu Echemi, al Bene Israel, Bani, Abareje, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y ahí hemos llegado hasta el final de este viaje, de esta parashá. No te olvides que ya entramos en el mes de Adar y estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook Kaal Sayid Kala la serie de la reina Esther, y nos estamos acercando a nuestro ayuno de Purim y a nuestra fiesta de Purim. Y de verdad que es importante conocer la Megilá de Esther, el rollo de Esther. Este es un libro que tiene muchos secretos escondidos, que tiene oculto el nombre del Eterno en el hebreo dentro de la Megilá de Esther, que realmente es una narrativa que nos hace sentido a todo el Israel disperso que está regresando, retornando nuevamente a nuestro rey, a la obediencia de sus mandamientos. Entonces te invito a que no te lo pierdas. Si fue de bendición esta enseñanza, dale un me gusta, pica ahí en el me gusta, suscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en la página de Facebook. Con esto nos ayudas a que se transmita el mensaje de la Torá. De verdad te agradezco mucho. Un saludo desde Kaal Sayid Kala y bendiciones para todos. Shalom, shalom.